Hola, ¿cómo están, hermanos en Cristo Jesús? En el día de hoy vamos a analizar el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 5, la parte de Booz engendró de Ruth a Obed. Y para eso veamos la historia de Ruth la Moabita. Esta historia aconteció en la época en que gobernaban los jueces. El tiempo de los jueces comenzó después de la muerte de Josué. Veamos. Ruth 1:1. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces de Israel, hubo una época de hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá se fue a residir o a habitar en los campos o en la tierra de Moab con su esposa y sus 2 hijos. Este hombre era descendiente de la tribu de Judá. Dejó la tierra prometida y junto con su familia se fue a la tierra idólatra de los descendientes de Lot, o sea, la tierra de Moab. Veamos. Ruth 1:2. El nombre de aquel hombre era Elimelech, y el nombre de su esposa era Noemí, y los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión. Ellos eran efrateos de Belén de Judá. Llegaron a la tierra de Moab y se quedaron allí. 3. Poco tiempo después murió Elimelech, el esposo de Noemí, de modo que ella quedó sola con sus 2 hijos. 4. Los cuales se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orpá y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. 5. Después murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, así que Noemí se quedó sin sus 2 hijos y sin su esposo. Como vemos, los hijos de Noemí murieron sin dejar descendencia. Estamos ante la peor de las desgracias que podía pasarles a estas mujeres. No olvidemos que habitaban un mundo donde una mujer solo tenía 2 posibles lugares en la sociedad: como hija en la casa de su padre o como esposa en la casa de su esposo. Noemí, ya con una edad muy avanzada, comprende que no le queda otra opción más que aceptar su viudez, uno de los destinos más vulnerables en la cultura israelita. Entonces decide regresar a Belén, donde está la familia de su padre y donde espera encontrar caridad y comida. Veamos. Ruth 1:6. Entonces Noemí se levantó con sus nueras para regresar a su país, a Israel, porque había oído decir en la tierra de Moab que Jehová había visitado a su pueblo. Su pueblo era Belén, que significa casa del pan. Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. 7. Por lo tanto, ella salió con sus 2 nueras del lugar donde vivían y emprendieron el camino para regresar a la tierra de Judá. Pero Noemí aconseja a sus 2 nueras que hagan lo mismo y que regresen con sus propias familias. Ella sabe que no puede ofrecerles ningún tipo de apoyo como mujer y teme ser solo una carga para ellas. Veamos Ruth 1:8. Dijo entonces Noemí a sus 2 nueras: mejor vayan, regresen cada una a la casa de su madre, y que Jehová tenga misericordia, o sea, amor leal para con ustedes, tal como ustedes han mostrado con los difuntos y conmigo. Noemí entiende que sus hijos no les dieron descendencia, pero ellas todavía estaban a tiempo de conseguir esposo y así poder tener descendencia. Veamos Ruth 1:9. Que Jehová le conceda a cada una un esposo y el descanso de un hogar. Entonces las besó y ellas se pusieron a llorar desconsoladamente. 10. Y le dijeron: no regresaremos, iremos contigo a tu pueblo. 11. Pero Noemí les dijo: regresen, hijas mías, ¿para qué van a venir conmigo? ¿Acaso tengo más hijos para que se casen con ustedes? 12. Regresen, hijas mías, váyanse, que yo ya soy demasiado vieja para casarme, y suponiendo que pudiera casarme esta misma noche y tuviera hijos. 13. ¿Esperarían ustedes hasta que crecieran para poder casarse con ellos? ¿Se quedarían sin casarse por causa de ellos?
No, hijas mías, la mano de Jehová se ha levantado contra mí, y cuando pienso en cómo esto las está haciendo sufrir, siento una enorme amargura. Pero Orpá no creía, no tenía fe en Jehová, el Dios de Israel, porque le dio la espalda, o sea, abandonó, desamparó a su suegra Noemí y regresó a su pueblo y a sus dioses falsos, o sea, volvió a su pueblo y a la adoración de estos dioses falsos. Veamos. Ruth 1:14. Entonces ellas volvieron a llorar desconsoladamente. Después Orpá besó a su suegra y se fue, pero Ruth se quedó con ella, o sea, Ruth siguió unida a ella. 15. Entonces Noemí le dijo: mira, tu concuñada se ha regresado a su pueblo y a sus dioses, regresa con ella, o sea, que regresara a su pueblo. El pueblo de los moabitas era una tribu descendiente de Moab, hijo de Lot, quien nació de una relación de incesto con su hija mayor. Eso lo pueden ver en Génesis 19, 36 y 37. Y el dios falso que adoraban los moabitas era Quemos, a quien le sacrificaban niños. Lo que viene a continuación son las conmovedoras palabras de Ruth hacia Noemí. Veamos. Ruth 1:16. Pero Ruth le dijo: no me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth decide dejar a su pueblo y a sus dioses falsos, y mejor confiar en el Dios de Noemí, en Jehová, el Dios de Israel, y así ser parte del pueblo de Israel. Además, Ruth hace la promesa de fidelidad y utiliza el nombre de Jehová, demostrando que pertenece ya al pueblo de Israel. Veamos, Ruth 1:17. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré enterrada. Que Jehová me castigue severamente si me separo de ti, que solo sea la muerte la que nos separe. 18. Y cuando Noemí vio que Ruth se empeñaba en ir con ella, dejó de insistir. 19. Y las dos siguieron su camino hacia Belén. En cuanto llegaron, se formó un gran alboroto en toda la ciudad, y las mujeres decían: ¿será esta Noemí? 20. Pero ella les dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, que significa amarga, porque el Todopoderoso ha llenado mi vida de amargura. 21. Lo tenía todo cuando me fui, pero Jehová me ha hecho volver con las manos vacías. ¿Por qué pues me llaman Noemí, que significa dulzura? Ya que Jehová ha testificado en mi contra, y el Todopoderoso me ha afligido. Noemí significa dulzura, pero después de sufrir en Moab, prefirió que la llamaran Mara, que quiere decir amarga. Ella estaba segura que Dios la había afligido por haber dejado la tierra prometida. Veamos. Ruth 1:22. Y así fue como Noemí regresó de la tierra de Moab junto con su nuera Ruth la Moabita. Cuando llegaron a Belén era el comienzo de la cosecha de la cebada. Veamos Ruth 2:1. Noemí tenía por parte de la familia de su esposo Elimelech un pariente muy rico o muy poderoso. Este hombre se llamaba Booz. 2. Y Ruth la Moabita le dijo a Noemí: permíteme ir al campo para recoger las sobras de espigas detrás de aquel que me lo permita. Y Noemí le respondió: ve, hija mía. Ruth y Noemí no tenían suficiente alimento, así que Ruth le pidió a su suegra Noemí le permitiera ir al campo para recoger espigas. El derecho de espigar fue concedido por la ley de Moisés a favor de las viudas, de los pobres y de los extranjeros. Eso lo podemos ver en Levítico 23:22. Y cuando cosechen la tierra, no cosechen completamente las orillas del campo, ni recojan las sobras de espigas de su cosecha, sino que las dejarán para el pobre y para el extranjero. Yo soy Jehová, el Dios de ustedes.
También veamos Deuteronomio 24:19. Cuando coseches tu campo y se te olvide una gavilla, o sea, espigas cortadas en el campo, no regreses a buscarlo. Debes dejarla para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. O sea, les permitía a los necesitados rebuscar en el campo, a fin de que Jehová tu Dios te bendiga en todo lo que hagas. Ahora volvamos a Ruth 2:3. Entonces Ruth se fue a un campo de cebada y comenzó a recoger las espigas detrás de los cosechadores. Y por casualidad, aquella parte del campo le pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. Ruth era pobre y extranjera, así que tenía derecho a recoger las espigas que cayeran de los manojos de los cosechadores, tal como Dios lo había establecido. Y sin saberlo, estaba espigando en el campo de un familiar de Elimelech, su suegro, llamado Booz. Booz era un buen hombre de la tribu de Judá y hace parte de la genealogía del Mesías, del Cristo Salvador, y eso lo pueden ver en Mateo 1:5. Salmón engendró de Rahab a Booz. Volvamos a Ruth 2:4. Justo en ese momento, Booz, que llegaba de Belén, les dijo a los cosechadores: «Que Jehová esté con ustedes». Y ellos le contestaron: «Que Jehová te bendiga». 5. Entonces Booz le preguntó al encargado de los cosechadores: «¿De qué familia es esa joven?». 6. El encargado de los cosechadores le respondió: «La joven es una moabita que vino de la tierra de Moab con Noemí». 7. Y ella me dijo: «Te ruego por favor que me dejes que yo espigue y recoja entre las gavillas o espigas cortadas que van dejando atrás los cosechadores». Y no ha parado de trabajar desde que llegó esta mañana hasta hace un momento, cuando se sentó en la cabaña para descansar por un ratito. Ruth quería aprovechar el tiempo de la cosecha. 8. Entonces Booz llamó a Ruth y le dijo: «Escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de este lugar, quédate cerca de mis trabajadoras». Booz quiere proveerle, suministrarle lo necesario a Ruth. Él quiere integrar a esta joven moabita al grupo de jóvenes trabajadoras que le pertenecen. Además le está diciendo a Ruth que está en un lugar seguro, que está bajo su protección. Veamos Ruth 2:9. «Fíjate en el campo donde ellas están cosechando y síguelas. Les he ordenado a los trabajadores que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que saquen los trabajadores». 10. Al oír esto, Ruth se postró sobre su rostro, inclinándose hasta la tierra, y le dijo: «¿Por qué he encontrado gracia o bondad inmerecida ante tus ojos? ¿Por qué te has fijado en mí, que soy una extranjera?». 11. Y Booz le contestó: «Me han contado en detalle todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, y que dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, y has venido a un pueblo que no conocías». La fe genuina tiene un aspecto invisible que está delante de Dios, pero además tiene un aspecto visible que se muestra delante de los hombres. Cuando tenemos fe, el Espíritu de Dios guiará a esa persona portadora de esa fe. Por lo tanto, la naturaleza divina de Dios se dejará ver. Veamos Santiago 2:8. «Si de veras cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien haces». No permanecerá indiferente ante las necesidades y humillaciones de nuestro prójimo, sino que intentará salvarle, ayudarle, porque si alguien piensa que tiene fe y no ayuda a su prójimo, su fe está muerta, no es fe genuina. Debido a esa fe genuina, Booz le dice a Ruth, veamos Ruth 2:12, «Que Jehová premie tu manera de obrar y que tu recompensa sea cumplida de parte de Jehová, el Dios de Israel.
ya que has venido a refugiarte bajo sus alas. 13. Y Ruth le dijo: he encontrado gracia o bondad inmerecida ante tus ojos, mi señor, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque yo no soy ni como una de tus siervas. 14. Y a la hora de comer, Booz le dijo: acércate, toma un poco de pan y mójalo en el vinagre. Entonces ella se sentó al lado de los cosechadores. Él le dio grano tostado y ella comió hasta quedar satisfecha y hasta le sobró. 15. Cuando Ruth se levantó y regresó a recoger espigas, Booz le ordenó a sus trabajadores: déjenla que recoja espigas también entre las gavillas, o sea, entre las espigas cortadas, y no la avergüencen. 16. Además, dejarán caer algunos manojos de espigas para que ella los pueda recoger, y no la reprendan. 17. Así espigó Ruth en el campo hasta el atardecer, y desgranó lo que había espigado, y aconteció que logró obtener como una efa de cebada. Efa es una medida de capacidad y está entre 13 y 22 kilogramos de grano. 18. Entonces lo tomó y se fue a la ciudad, y le mostró a su suegra lo que había espigado. También sacó la comida que le había sobrado después de quedar satisfecha y se la dio. 19. Entonces su suegra le preguntó: ¿dónde estuviste trabajando hoy? ¿Cómo es que pudiste recoger tanta cebada? Que Dios bendiga al que se haya fijado en ti. Así que Ruth le contó a su suegra con quién había trabajado y dijo: el hombre con el que hoy trabajé se llama Booz. 20. Y Noemí le dijo a su nuera: bendito sea él por Jehová, pues nunca ha negado su misericordia o su amor leal con los vivos y con los muertos. Y Noemí añadió: aquel hombre es pariente nuestro y uno de los que pueden redimirnos, o sea, rescatarnos, recomprarnos. Redimir es liberar, comprar o rescatar una propiedad o una persona por un pago. Y eso lo podemos ver en Levítico 25:25. Si tu hermano se empobrece y tiene que vender parte de su propiedad, vendrá su pariente más cercano y rescatará o recomprará lo que su hermano haya vendido. Al dejar Belén, Elimelech vendió sus tierras de cultivo, pero ahora Booz podía recuperarlas para ellas. Veamos. Ruth 2:21. Entonces Ruth la moabita añadió: pues él me dijo: quédate cerca de mis trabajadores hasta que haya recogido toda mi cosecha. 22. Y Noemí le dijo a Ruth, su nuera: está bien, hija mía, es mejor que vayas con sus trabajadoras, así no te molestarán en otro campo. 23. Y Ruth siguió recogiendo espigas cerca de las trabajadoras de Booz, hasta que terminó la cosecha de la cebada y la cosecha del trigo, y ella siguió viviendo con su suegra. Veamos. Ruth 3:1. Noemí, su suegra, ahora le dijo: hija mía, tengo que buscarte un lugar de descanso, o sea, un hogar, para que te vaya bien, o sea, para que seas feliz. 2. Ahora bien, ¿no es pariente nuestro aquel Booz con cuyas trabajadoras estuviste? Pues mira, esta noche estará aventando la cebada en la era. La cosecha había terminado y era una ocasión para celebrar. En ella se aventaba la cebada, o sea, se lanzaba el grano al aire para acabar de separar el grano de la paja. Después de la fiesta, dormían en ese lugar y Noemí tenía un plan. Veamos, Ruth 3:3. Por lo tanto, lávate y ponte aceite perfumado. Luego vístete con tu mejor ropa y baja la era, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás ahí hasta que haya acabado de comer y beber. 4. Cuando se vaya a dormir, fíjate en dónde se acuesta. Entonces vas, le destapas o descubres sus pies y te acostarás allí. Él te dirá lo que debes hacer.
Ruth confiaba en la sabiduría de su suegra, ya que conocía las tradiciones y leyes del pueblo de Israel. Veamos Ruth 3:5. Ruth le respondió: haré todo lo que me dices. 6. Así que bajó a la era e hizo todo lo que le había mandado su suegra. 7. Después de que Booz terminó de comer y beber y su corazón estaba alegre, se fue a acostarse a un lado del montón de grano o de cebada. Después de eso, ella se acercó silenciosamente, le destapó o descubrió sus pies y se acostó allí. 8. Y sucedió que a la medianoche Booz se asustó, así que se inclinó hacia adelante y vio que había una mujer acostada a sus pies. 9. Entonces le preguntó: ¿quién eres? Ella le respondió: soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu manto sobre tu sierva, porque tú eres pariente cercano. Con estas palabras, Ruth le decía a Booz que buscaba su protección y cuidado. También le recordó su derecho y obligación de redimirla, de rescatarla, ya que en la ley de Moisés estaba escrito. Veamos. Deuteronomio 25:5. Si unos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener un hijo, la esposa del muerto no debe casarse con alguien que no sea de la familia. Su cuñado debe tomarla por esposa y cumplir con el matrimonio de cuñado o matrimonio por levirato. 6. El primogénito que ella dé a luz llevará el nombre del hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Esta obligación del Antiguo Testamento no solo era para hermanos consanguíneos, sino también para parientes cercanos como Booz. Volvamos a Ruth 3:10. Él, o sea Booz, le dijo: que Jehová te bendiga, hija mía. El amor leal que estás demostrando ahora es todavía mayor que el que demostraste la primera vez, porque no te has buscado un hombre joven, fuera rico o fuera pobre. El objetivo principal de Ruth no fue hallar un esposo joven, sino uno que por el matrimonio levirato honraría a su suegro y esposo muerto. Por eso Booz la admiró, apuntando así a la virtud de Ruth, que buscaba traer al mundo un heredero para su difunto esposo. Por eso Booz ve eso y le dice que este acto es mayor que el de ocuparte de tu suegra. Por eso Booz va a añadir, veamos, Ruth 3:11. Y ahora, hija mía, no tengas miedo, que haré por ti todo lo que me dices, pues en la ciudad todos saben que eres una mujer virtuosa. 12. Pero aunque es cierto que soy pariente cercano, o soy tu rescatador legal, o tu redentor o recomprador, hay otro pariente más cercano que yo, o sea, con más derecho que yo. 13. Quédate aquí esta noche. Si por la mañana él cumpliera el deber de un pariente cercano, o sea, de redimirte, de rescatarte, de recomprarte, muy bien que lo haga. Pero te juro que, tan cierto como que Jehová vive, si él no quiere redimirte o rescatarte o recomprarte, yo mismo te redimiré, o sea, te rescataré o te recompraré. Ahora quédate acostada aquí hasta la mañana. La ley de redención era aplicable al pariente más cercano y había otro con más derecho que Booz. Como él solo quería la felicidad de Ruth, aceptó que si el otro se casara y la redimía o la rescataría, él lo aceptaría. Pero le prometió por el nombre de Dios que si él no lo hacía, él la redimiría o rescataría. Veamos Ruth 3:14. Así que ella se quedó acostada a sus pies hasta la mañana, y ella se levantó antes de que hubiera luz y pudieran reconocerla. Entonces él dijo: que nadie se entere de que una mujer vino a la era. 15. También le dijo: dame el manto que llevas puesto, ábrelo y sujétalo. Mientras ella lo mantenía abierto, Booz echó en él 6 medidas de cebada.
Luego lo levantó, se lo dio a ella para que lo cargara y se fue a la ciudad. 16. Ella regresó a la casa de su suegra, quien le preguntó: ¿qué sucedió, hija mía? Ruth le contó todo lo que Booz había hecho por ella, o sea, le contó todo lo que le había prometido. 17. Y añadió: me dio estas 6 medidas de cebada y me dijo, para que no vayas a la casa de tu suegra con las manos vacías. 18. Entonces Noemí le dijo: hija mía, ahora espera a ver cómo acaba este asunto, porque él no descansará hoy hasta que este asunto se resuelva. Veamos Ruth 4:1. Booz subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. Y he aquí que vio pasar al pariente redentor o rescatador o recomprador del que había hablado. Y le dijo Booz: fulano de tal, ven aquí y siéntate. Y él fue y se sentó. El nombre de este pariente no aparece en la Biblia. Veamos Ruth 4:2. De inmediato Booz llamó a los 10 ancianos de la ciudad y les pidió: siéntense aquí, y ellos se sentaron. 3. Booz entonces le dijo al pariente redentor, o sea, al rescatador o recomprador: Noemí, que ha vuelto de la tierra de Moab, está vendiendo la porción de tierra que le pertenecía a nuestro hermano Elimelech. 4. Pensé que debía informarte del asunto y decirte: compra el terreno en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, o sea, rescatar o recomprar, adelante. Pero si no quieres redimir, o sea, rescatar o recomprar, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que pueda redimir, o sea, rescatar o recomprar, excepto tú y yo después de ti. Él le respondió: yo redimiré, o sea, yo rescataré o recompraré. 5. Entonces Booz dijo: el día que le compres el campo a Noemí, también tienes que comprárselo a la esposa de su hijo muerto, a Ruth la Moabita, para que el nombre del difunto permanezca sobre su herencia. Redimir, rescatar era más que comprar. Como Booz explica, el punto principal en toda la transacción fue que el nombre de la familia continuara en la herencia del terreno. O sea, Booz le dice: como somos sus parientes, queremos que la tierra quede dentro de la misma familia, que no pase a una familia extraña. Queremos redimirla, rescatarla, recomprarla. El pariente más cercano aceptó pagar el precio de la compra de la tierra de Elimelech, hasta que supo que involucraba la responsabilidad de casarse con Ruth y de levantar descendencia a su pariente muerto. Esto dañaría su propia heredad. Veamos Ruth 4:6. Al oír eso, el pariente redentor, o sea, el rescatador o recomprador, dijo: no puedo redimir, o sea, no puedo rescatar o recomprar, porque arruinaría mi propia herencia. Te cedo mi derecho de redimir, o sea, de rescatar o de recomprar, porque yo no puedo redimirlo, o sea, recomprarlo o rescatarlo. En la ley de redención del Antiguo Testamento también estaba escrito, veamos, Deuteronomio 25:7. Ahora bien, si el hombre no quiere casarse con la viuda de su hermano, o sea, con su cuñada, entonces su cuñada tiene que ir a la puerta de la ciudad y dirá a los ancianos: mi cuñado no quiere conservar el nombre de su hermano en Israel. Se ha negado a casarse conmigo y así cumplir con el matrimonio de cuñado o matrimonio levirático o matrimonio por levirato. 8. Entonces los ancianos de su ciudad lo llamarán y hablarán con él. Si él insiste y dice: no me quiero casar con ella. 9. Entonces la viuda de su hermano, o sea, su cuñada, se acercará a él en presencia de los ancianos y le quitará la sandalia o el zapato de su pie y le escupirá en su rostro y dirá: así se haga al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano, o sea, que no quiere darle descendencia a su hermano.
Booz estaba actuando como abogado en favor de Ruth y al mismo tiempo como su redentor, su rescatador, su recomprador. Veamos Ruth 4:7. Ahora bien, esto era la costumbre en tiempos antiguos que había en Israel. Si un hombre quería legalizar cualquier transacción relacionada con el derecho de redención, o sea, de rescate o de recompra, su traspaso, o sea, pasar a otro el derecho de posesión, y para finalizar la transacción tenía que quitarse una sandalia o un zapato y dárselo a la otra persona. Así es como se cerraba un acuerdo en Israel. 8. Por eso el pariente redentor, o sea, el rescatador o el recomprador, dijo a Booz: cómpralo tú, y se quitó una sandalia o un zapato. 9. Entonces Booz le dijo a los ancianos y a todos los presentes: ustedes son testigos hoy de que le compro a Noemí todo lo que le pertenecía a Elimelech y todo lo que le pertenecía a Kelión y Malón. 10. Y también tomo por esposa a Ruth la Moabita, la viuda de Malón, para que el nombre del difunto permanezca sobre su herencia, para que sus hermanos y la gente de la ciudad no olviden su nombre. Ustedes son testigos hoy. 11. Todos los que estaban en la puerta de la ciudad y los ancianos dijeron: somos testigos que Jehová le conceda a la esposa que viene a formar parte de tu casa sea como Raquel y Lea, quienes edificaron la casa de Israel. O sea, las dos esposas de Jacob dieron origen a la numerosa familia de Israel. Que prosperes en Efrata y tu nombre sea famoso en Belén. 12. Y que con los descendientes que Jehová te conceda mediante esta joven, tu casa, o sea, tu familia, sea tan grande como la casa, o sea, la familia de Fares, también llamado Pérez, a quien Tamar dio a luz con Judá. Fares fue hijo de Judá y Tamar. 13. Entonces Booz tomó a Ruth y ella se convirtió en su esposa. Tuvo relaciones con ella y Jehová permitió que ella quedara embarazada y dio a luz un hijo. Esta historia demuestra que se podía redimir o rescatar o recomprar no solo por obligación o el cumplimiento de la ley, sino por amor. Recuerda que Dios envió a un redentor, a un rescatador, a un salvador, a un recomprador, no solo para Israel, sino para todas las familias de la tierra. Veamos Ruth 4:14. Y las mujeres le dijeron a Noemí: bendito sea Jehová, que no te ha dejado sin pariente redentor o sin rescatador o recomprador, que su nombre sea proclamado en Israel. 15. Este niño restaurará tu vida y te cuidará en tu vejez, porque tu nuera, que te ama y te es mejor que 7 hijos, lo ha dado a luz. 16. Noemí tomó al niño en sus brazos y fue ella quien se encargó de criarlo. 17. Entonces las vecinas le pusieron nombre al niño. Dijeron a Noemí: le ha nacido un hijo, y lo llamaron Obed. Obed fue el padre de Isaí, o también llamado Yesé, el padre de David. Obed llegaría a ser abuelo del rey David, y de él descendería el Mesías salvador y redentor del mundo. Por eso, Booz engendró de Ruth a Obed. Espero que este video les haya gustado. Si te gustó, dale like, y si no, dislike. Hermanos, no olviden suscribirse. Y también oremos mucho, hermanos, para que el Espíritu de Dios nos guíe, nos ilumine y podamos comprender las Sagradas Escrituras. No siendo más, hermanos, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.